Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que muchos de ustedes, como yo, llevan en el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha tocado a miles, una historia de amor, conexión y un legado que, como dice el título de nuestro vídeo, vivirá por siempre en nosotros. Sí, hablo de la inolvidable conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes han seguido su historia de cerca, han vibrado con cada aparición pública, han soñado con sus momentos juntos y hoy, vamos a recordar por qué esa relación, y su impacto, es algo que realmente perdura. Así que abróchense los cinturones porque vamos a hacer un viaje nostálgico y emocionante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desglosar lo que hizo que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fuera tan especial, tan comentada y sobre todo, tan recordada. No se trata solo de dos actores guapos en pantalla, sino de una química que trascendió las cámaras, de una complicidad que se sentía genuina y de momentos que se grabaron en la memoria colectiva de sus fans. Vamos a explorar esos momentos clave, las señales de su conexión, las etapas de su relación y, lo más importante, el impacto duradero que han tenido, no solo en sus carreras, sino en la forma en que el público percibe el amor y la fama. Es una historia que se tejía no solo en los sets de grabación, sino en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, y sobre todo, en la manera en que sus miradas se cruzaban, en la forma en que sus sonrisas se encontraban. ¿Recuerdan cuándo se conocieron? Fue durante las grabaciones de Güneşin Kızları, o Las hijas del sol. Desde el principio se notaba una chispa. No era una chispa efímera, sino una llama que prometía arder con intensidad. La forma en que se miraban en las entrevistas, esas miradas que decían más que 1000 palabras, las bromas internas que compartían, esos gestos sutiles que solo ellos parecían entender, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo, algo que iba más allá de la simple camaradería profesional. Los fans, con esa aguda intuición que solo los verdaderos seguidores tienen, ese sexto sentido para detectar la química real, empezaron a especular. Y no se equivocaron. Lentamente pero con paso firme su amistad, que nació en los pasillos de la televisión, se fue transformando en algo más profundo, en un sentimiento que cautivó a millones. Lo que admirábamos y lo que este vídeo busca celebrar, es cómo mantuvieron esa autenticidad en medio del huracán mediático, cómo protegieron la pureza de su conexión en un mundo que a menudo busca desmantelar las relaciones para el escrutinio público. Piensen en esos primeros rumores. Al principio, como suele suceder en Hollywood y en la industria turca, donde la maquinaria de la fama opera a toda máquina, muchos lo achacaron a la publicidad, a la estrategia de marketing de la serie, a una campaña orquestada para generar expectativa. Pero quienes seguíamos de cerca sus interacciones, quienes analizábamos cada detalle de sus apariciones públicas y sus publicaciones en redes, podíamos ver algo más profundo, algo que no se puede fingir. Había una naturalidad, una calidez en sus gestos, una forma de complementarse mutuamente que iba más allá de la actuación. Era una conexión palpable, un entendimiento que trascendía las líneas del guión. Y luego llegó el momento en que ya no pudieron ocultarlo más, o quizás no quisieron. Las primeras apariciones públicas como pareja, esas fotos que empezaron a circular como auténticos tesoros para los fans, los comentarios cariñosos en redes sociales que desataban la euforia colectiva. Cada paso era analizado, cada gesto interpretado, pero a través de todo eso, se sentía una verdad irrefutable, una autenticidad que resonaba en los corazones de quienes los seguían. Y es que, seamos honestos, la forma en que Kerem y Hande se comunicaban era realmente admirable, un verdadero espectáculo de comunicación efectiva y genuina. No solo entre ellos, sino también con sus seguidores, con ese público que los había elevado a la categoría de ídolos. Hablaban con respeto, con una honestidad refrescante. Cuando se les preguntaba sobre su relación, solían ser reservados, pero no esquivos. Respondían con una mezcla de picardía y seriedad que demostraba que se tomaban en serio lo que sentían, pero también eran conscientes de la atención que recibían, de la curiosidad insaciable de sus fans. Y eso, queridos amigos, es una habilidad difícil de dominar, un equilibrio delicado entre la exposición y la protección de su espacio íntimo. Demostraron que se puede ser una figura pública sin renunciar a la propia privacidad, que la fama no tiene por qué ser sinónimo de transparencia total.
Uno de los aspectos que más cautivó al público, que generó esa conexión emocional tan fuerte, fue la forma en que se apoyaban mutuamente, esa admiración mutua que era evidente en cada gesto. Vimos a Kerem en los estrenos de Ande, su rostro iluminado por el orgullo al verla brillar, y a Ande en eventos importantes de Kerem, su sonrisa cómplice y llena de complicidad. No era solo una presencia por compromiso, no era una obligación social, se percibía un apoyo genuino, un orgullo sincero en los logros del otro. Celebraban juntos los éxitos, compartían la alegría de los triunfos, y seguramente se apoyaban en los momentos difíciles, aunque estos últimos no fueran tan públicos, aunque permanecieran resguardados en la intimidad de su relación. Y creo que ese es un pilar fundamental de cualquier relación sólida, ya sea en el ojo público o en la vida privada, el apoyo incondicional, la celebración de los triunfos ajenos como propios. Recordemos también esos viajes que compartieron, esas escapadas que se filtraban en las redes sociales como pequeños oasis de intimidad en medio del desierto mediático, esos momentos de sencillez que precisamente por ser sencillos parecían tan reales, tan auténticos. Un paseo por la playa bajo el sol cálido, una cena tranquila en un rincón apartado, momentos que al ser compartidos por una de las parejas más mediáticas del momento, se convertían en un respiro de autenticidad en medio de la vorágine de flashes y titulares. Esos pequeños detalles, esas instantáneas de vida cotidiana, son los que al final, nos demuestran que más allá de la fama, más allá de los escenarios, había dos personas disfrutando de su tiempo juntas, construyendo su propia historia de amor. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto monumental que tuvieron en sus carreras, esa chispa que encendió la pantalla y conquistó al mundo. La química que compartían en pantalla en Senkalkam, oh pobre corazón, fue insuperable, una fuerza de la naturaleza que transformó una serie turca en un fenómeno mundial. Esa serie se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito rotundo se debió a la conexión palpable, casi eléctrica, entre Kerem y Hande. Sus personajes, Serkan y Eda, se volvieron icónicos, figuras que trascendieron la ficción para instalarse en el imaginario colectivo. Y su relación en la ficción se entrelazó de tal manera con su relación en la vida real que para muchos fans, se volvieron uno solo, una dualidad perfecta de amor real y amor representado. Fue una sinergia perfecta que demostró el poder de un gran elenco, de una historia bien contada, pero sobre todo, de una química real que prendió la mecha de la pasión en la audiencia. La forma en que manejaron la fama, especialmente en Turquía, donde la atención de los medios puede ser especialmente intensa, donde los paparazzi y los rumores acechan en cada esquina, fue notable. Si bien hubo rumores y especulaciones, como es inevitable en este mundo, ellos mantuvieron un cierto nivel de privacidad, protegieron lo que era importante para ellos, su espacio sagrado de intimidad. Y eso en un mundo donde todo se expone, donde la vida privada se convierte en un espectáculo público, es un acto de valentía, de coraje, y de una inteligencia emocional admirable. Demostraron que se puede ser una figura pública de renombre sin renunciar a la propia intimidad y a la autenticidad de la relación. Pero, ¿qué sucedió después? Porque, como en muchas historias de amor, las cosas cambian, evolucionan, y a veces, toman caminos diferentes. Las relaciones, incluso las más idílicas, no son estáticas. Las personas crecen, aprenden y sus caminos vitales pueden divergir. Y aunque el final de su relación fue un golpe para muchos de sus seguidores, para quienes habían invertido emocionalmente en su historia, creo que es importante recordar la belleza de lo que vivieron, la intensidad de lo que compartieron. No se trata de lamentar lo que se perdió, sino de celebrar lo que fue, de honrar la memoria de un amor que, aunque efímero en su forma, dejó una huella imborrable. Porque a pesar de todo, esa conexión dejó una marca, una impronta en la memoria colectiva. Y aquí es donde entra la frase que nos inspiró a hacer este vídeo, esa frase que resume la esencia de su legado: tu recuerdo vivirá por siempre en mí. Para muchos de ustedes, que siguieron esta historia con tanta pasión, Kerem y Hande representan algo más que una simple pareja de celebridades. Representan la esperanza de encontrar a esa persona especial, la belleza de una conexión genuina, la idea de que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más observadas, bajo el escrutinio constante de miles de ojos. Y esos recuerdos, esas sensaciones, esa chispa que encendieron en nosotros, son las que perduran, las que se niegan a desvanecerse. El impacto de su relación se extiende más allá de sus vidas personales, de sus carreras individuales. Han inspirado a una generación de jóvenes a creer en el amor verdadero, en la importancia de la autenticidad en las relaciones, y en la fuerza de un vínculo genuino que trasciende las apariencias y las presiones externas.
Han demostrado que a pesar de las presiones de la fama y la industria del entretenimiento, es posible mantener los pies en la tierra, valorar lo que realmente importa, y construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la admiración. Pensemos en todas las publicaciones que siguen apareciendo en las redes sociales, en el fanart que se crea con dedicación, en los vídeos recopilatorios que reviven sus momentos más icónicos. Esto no es solo por nostalgia, es porque la historia de Kerem y Ande se ha convertido en un capítulo importante en la narrativa de muchos de sus seguidores. Es una historia que ha generado emociones intensas, ha inspirado sueños de amor perfecto, y sobre todo, ha creado un lazo de comunidad entre los fans que comparten esta admiración, un espacio donde pueden revivir y celebrar esos recuerdos compartidos. Y ese es el poder del amor, ¿verdad? No importa si la relación continúa o no, el impacto que tuvo, los momentos que compartió, las lecciones que dejó, todo eso queda grabado en el corazón. Y de hecho el hecho de que sigamos hablando de ellos con tanto cariño, que sus nombres sigan resonando juntos en las conversaciones de los fans, es prueba de que, de alguna manera, esa conexión sigue viva en la memoria colectiva, en el alma de quienes la presenciaron. También es importante reconocer el profesionalismo con el que ambos han continuado sus carreras después de su separación. Han demostrado ser artistas talentosos e independientes, capaces de brillar por sí mismos, y eso es algo digno de admiración. Han sabido separar lo personal de lo profesional, han sabido mantener el foco en sus proyectos y seguir adelante, persiguiendo sus sueños con la misma pasión y dedicación que demostraban cuando compartían el foco de atención juntos. En resumen, lo que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron fue más que una relación, fue una experiencia compartida para miles de personas alrededor del mundo. Fue un recordatorio de la belleza de la conexión humana, de la importancia de la autenticidad en nuestras interacciones, y del poder duradero del amor que, incluso cuando las circunstancias cambian, deja una estela imborrable. Su historia, como lo dice nuestro título, vivirá por siempre en la memoria de quienes la vivimos, la admiramos y la llevamos en nuestros corazones. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos recordado esos momentos mágicos, esa química innegable que trascendió la pantalla y el escenario, y el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron en nosotros, en la forma en que percibimos el amor y la fama. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuáles son sus recuerdos favoritos de esta pareja? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem y Hande, tanto individualmente como en pareja? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones, sus reflexiones. Y si les gustó este vídeo, si les trajo buenos recuerdos, si disfrutaron de la conversación y de este repaso por una historia que marcó a muchos, les pido de corazón que le den un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que revivamos juntos esos momentos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias, análisis y conversaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando las historias que nos mueven. Gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer enorme compartir este espacio con todos ustedes, con esta comunidad que amamos las historias que nos inspiran. Nos vemos en el próximo vídeo.